Ahora vamos a hablar sobre las estructuras óseas de la mano. En las estructuras óseas vamos a encontrar, se van a dividir en carpos, metacarpianos y falanges. En los carpos vamos a encontrar 8 huesos, el cual encontramos al escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. Ese es en la primera fila. En la segunda fila encontramos al trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Ahora, en los metacarpianos encontramos el primer metacarpiano, el segundo metacarpiano, el tercer metacarpiano, el cuarto metacarpiano y el quinto metacarpiano. Y luego, los de color verde, encontramos a las falanges, que son 14 huesos, el cual se van a componer que el primer dedo, que sería el pulgar, va a tener solamente la parte distal y la parte proximal. En cambio, del segundo dedo al quinto dedo, vamos a encontrar que van a tener 3 huesecillos, el cual son la parte distal, media y proximal. Músculo flexor profundo de los dedos. Su origen se da en la porción anterior y medial del cúbito. Su inserción se da en las bases de las falanges distales de los dedos 2 y 5. Su función es la flexión de muñeca y la flexión de las articulaciones de los dedos, tanto a nivel proximal, medial y distal, dando el énfasis a los movimientos de las interfalángicas distales, ya que éstas nos permiten hacer la pinza fina a la hora de escribir, a la hora de tocar la guitarra, hacemos la flexión, o el tocar el piano, hacemos la flexión. Músculo flexor superficial de los dedos. Este músculo va a tener 3 orígenes. Uno que se da a nivel del epicóndilo medial, otro que es a nivel del cúbito y el tercero que es a nivel del radio. Su inserción se da en el centro de las falanges medias de los dedos 2 a 5. Su función es de la flexión de muñeca y de las articulaciones interfalángicas de los dedos 2 y 5. Un ejemplo que nos puede dar es la prensión. Al agarrar una botella es donde trabajan los flexores superficiales de los dedos. Músculos lumbricales. Su origen se da al lado radial de los 4 tendones del flexor común profundo de los dedos. Su inserción se da al lado radial de la aponeurosis extensora y cápsula articular de las articulaciones metacarpofalángicas de la segunda a la quinta. ¿Cuál es la función en este caso? Su función es de la flexión de la articulación metacarpofalángica. La flexión. Y extensión de las interfalángicas. Extensión, flexión. Músculo extensor común de los dedos. Este músculo se va a insertar en el epicóndilo lateral del húmero y se va a insertar en las falanges medias media y distal del segundo al quinto dedo en la cara dorsal. Sus acciones serán la extensión del segundo al quinto dedo a la altura de las articulaciones metacarpofalángicas, que son las de acá, y las interfalángicas proximales y distales. Y esta sería la extensión. También es en la extensión de muñeca y en la extensión pero leve del codo. Músculo extensor del índice, que es el que se encuentra en la parte de acá.
Este músculo se va a originar en el cúbito, y en la superficie posterior del cuerpo y membrana interósea. Se va a insertar en la base de la segunda falange proximal y en el tendón del extensor. Las acciones que va a realizar este músculo va a ser la extensión del segundo dedo en la articulación metacarpofalángica y la articulación interfalángica. También va a ser la extensión de la muñeca y la supinación leve del antebrazo. Extensor del meñique. Este músculo se va a originar en el epicóndilo lateral del húmero y se va a insertar en la base de la falange proximal del quinto dedo, cara dorsal. Las acciones de este músculo van a ser la extensión del quinto dedo en las articulaciones metapofalángica y en la extensión de la muñeca y también en una extensión leve del codo. Músculo interóseos dorsales. Origen: salen del lado adyacente de los huesos de los metatarsianos, del primero al quinto. La inserción es la cabeza proximal de la falange, como podemos observar. La acción que va a realizar este músculo es la abducción de dedos, es la separación. Músculo interóseos palmares. Origen en la base de los metacarpianos del segundo, cuarto y quinto. La inserción es en la base proximal de la falange segundo, cuarto y quinto. La acción que realiza este músculo es de aducción de dedos, que es el acercamiento a la línea media. Músculo flexor largo del pulgar. Origen en la cara anterior del radio y membrana interósea. La inserción es en la base de la falange distal del pulgar. La acción que realiza este músculo es flexor de falange distal del primer dedo pulgar. Flexor corto del pulgar. Se origina en el ligamento transverso del carpo y tubérculo palmar del trapecio, trapezoide y hueso grande. Se llega a insertar en la base radial de la falange proximal del distal del pulgar. Su acción va a ser la flexión y aducción. Y también va a participar en la ejecución de la pinza, la cual es una tarea motora esencial de la mano. Músculo extensor corto del pulgar. Se origina en la superficie posterior de las zonas medias y distal del radio y la membrana interósea. Y se va a llegar a insertar en la base dorsal de la falange proximal. Su acción va a ser la abducción del pulgar y también va a ser otra función accesoria de la desviación radial de la muñeca. Extensor largo del pulgar. Se origina en la superficie posterior de la zona media del cúbito y la membrana interósea y se llega a insertar en la base dorsal de la falange distal. Su acción va a ser la extensión del pulgar y también su acción accesorios van a ser la desviación radial y la extensión de la muñeca. Músculo abductor largo del pulgar. El origen es en la superficie posterior medial del cúbito y del radio, y la inserción es en la base del primer metacarpiano. La función es la abducción de la primera articulación carpo-metacarpiana. Y también tenemos la extensión y la desviación
radial. Músculo abductor corto del pulgar. El origen es en el tubérculo del trapecio y el escafoides, y la inserción es en la base radial de la falange proximal del pulgar, y la acción es la abducción. Músculo aductor del pulgar. El primer origen es en el fascículo oblicuo de la base de la segunda y tercer metacarpiano, y la segunda es en el fascículo transverso de superficie del palmar del tercer metacarpiano, y la inserción es en el lado cubital de la base de la falange proximal del pulgar, y la acción es la aducción.